Sí, sí, sí. Pues bueno, este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Mi nombre es Icomar Susano y estoy con el psicólogo Israel Galicia, que tiene su empresa, su negocio que se denomina Psicología en el Alma, ¿no? Y en este caso, pues bueno, continuamos con lo que es la salud mental, que por cierto, pues parte de los temas de salud mental, pues han surgido varios, ¿no? Ahorita que dije lo que es, recordé una capacitación que tuvimos cuando era yo telefonista y que para evitar este tipo de palabras, ¿no? Extras que adicionamos muchas veces a nuestro lenguaje, nos aplaudía. Me acuerdo mucho que el capacitador nos aplaudía cada que decíamos lo que es, para explicar algún producto, siempre decimos las características. Este producto lo que es que tiene esto, lo que es, y siempre repetimos esas palabras. Entonces, hizo ese ejercicio y en un momento dado todo era aplaudir, ¿eh? O sea, había personas que se la pasaban diciendo lo que es, lo que es, lo que es, lo que es. Y cómo también este lenguaje, o sea, nuestro lenguaje, cómo nos termina, pues, valga la redundancia, determinando, ¿no? Nos determina en el sentido de que nos hace ver o mejores personas o peores personas, o simplemente hasta ser personas respetables o no, ¿no? En ciertos círculos. Pero también es cierto, y algo con lo que me gustaría comenzar es cómo terminamos siendo a veces manipulados por esos otros, ¿no? Por esos personas que dicen las cosas más bonito, que dicen las cosas, según ellos, con más bases, ¿no? O en su defecto, creo que una de las cosas valiosas también de este gobierno es el asunto de darles lugar a las familias, a los pueblos originarios, ¿no? Porque muchas veces se les discrimina en un país como México, que yo sugeriría que es muy racista, ¿no? Y aparte somos también un tanto hasta, como se dice, xenófobos contra los extranjeros, ¿no? O sea, yo lo veo en varios concursos, generalmente es como que el extranjero es el que va a perder, ¿no? Entonces, por ahí eso también forma parte de la salud mental, ¿no? El hecho de que un país sea así con sus pueblos originarios, primeramente, pero también con los extranjeros, ¿no? En ese aspecto, no sé qué vayamos a ver el día de hoy de tu parte, colega, que todavía se quedaron pendientes algunas cosas, ¿verdad? Sí, algunas cosas, mira, como he comentado anteriormente, me gusta ir desarrollando en estos podcasts lo que es la terapia emotivo-racional que fue diseñada, ¿no? Por Albert Ellis, un psicoterapeuta estadounidense, y la desarrolló a partir de 1955 por ahí, ¿no? Entonces, ahorita que mencionas esto, pues tiene que ver principalmente con los prejuicios, ¿no? Lo que tú mencionas, Omar, esos prejuicios que vamos estableciendo a partir de lo que aprendemos, ¿no? Porque uno por sí mismo no desarrollaría ese eh, esa forma de pensar, de ser, de actuar, ¿no? Como algunas personas lamentablemente lo hacen, ¿no? Y se vuelven racistas, ¿no? O clasistas también. Entonces, sí es importante a lo mejor abordar esto un poquito ahorita porque a lo mejor lo podemos adecuar a lo que yo tengo pensado hablar hoy, que tiene que ver con las ideas irracionales, y precisamente esto se fundamenta en ideas irracionales, ¿no? Porque es muy irracional pensar que una persona por ser de cierta etnia o de cierto origen o tener cierta condición física o social, económica, ya va a ser menos o va a ser más, porque también está la otra parte, ¿no? No nada más hay quienes ven a otras personas como menos por su raza, por su origen, por su etnia, etcétera, sino incluso eh, por su nivel económico, las posibilidades que mucha gente no las tiene, precisamente por lo que mencionabas, ¿no? Al principio, ¿no? De los gobiernos. Pero bueno, igual y ya no adentrarnos más a eso. Por ahí tenemos un proyecto que vamos a echar en pie provecho, ¿no, colega? Sí, Para sí, claro. platicar no necesariamente lo que es psicología, sino que hablemos ya de otras cosas, ¿no? No aparte de la psicología, porque como comentábamos, la psicología tiene que ver en todo, ¿no? Tiene que ver con el pensamiento, con las emociones, con los sentimientos, con las conductas del ser humano, entonces está implícita en todo momento, ¿no? Pero este proyecto, pues podremos ahondar un poquito más sin irnos a la parte psicológica ni nada por el estilo, ¿no? No vamos a estar ahí analizando a lo mejor la personalidad pues, de la gente o de lo que estemos hablando, ¿no? Más bien va a ser un poquito más abierto el tema y poder expresar esa otra parte de nosotros. Aquí, digamos, somos los psicólogos. En ese otro proyecto, pues vamos a ser las personas, ¿no? Omar e Israel ahí platicando de cualquier tema, ¿no? Casi, casi como cuando se echa un café y está uno ahí en un círculo literario, ¿no? Casi, casi. Pero bueno, y con respecto a las ideas irracionales, pues tiene que ver en el sentido que se van formando a partir de suposiciones, de prejuicios, de formas de pensar que no van de acuerdo a la realidad, ¿no? Y obviamente pues no se utiliza la razón, ni la lógica, ni el análisis, ni la reflexión, y por eso se les dice así, irracionales. Sin embargo, pues todos las tenemos, ¿no? De una o de otra forma. Ajá, entonces, pues ahorita nos iremos adentrando en esto, pero de entrada sería eso más, ¿no? Con respecto a lo que mencionas y pues a lo mejor también hay que tener cuidado en cómo se maneja eso y nuestro aporte, ¿por qué no, no? O la sugerencia de que pues no hay necesidad de distinciones de ese tipo, ¿no? Porque no van de acuerdo a una persona que tiene valores, que tiene moral, que tiene principios, ¿no? Y fíjate que por ahí yo he escuchado mucho en mi círculo decir, esa persona es payasa, ¿no? Lo dicen de otra forma, que no, esa persona es payasa, ¿no? Ajá. Pero
dicen ni que tuviera mucho dinero, o sea, lo asocian a que es payasa porque tiene dinero. Ujú. Dicen, ya ni los ricos son así, ¿no? O sea, como que hablan de que los ricos son personas que son más buena onda, ¿no? Y ya indagando más, pues efectivamente hablan de que las personas que no tienen son precisamente las que se vuelven como más payasas, ¿no? Precisamente por este asunto de Como que que no han tenido. se perdió un poquito, te dejé de Sí, escuchar. sí, Ya, ya sí. Ah, regresó. ok. Ajá. Te decía que las personas que menos, que más dinero tienen, a veces ni siquiera son como tan payasas, ¿no? O sea, más Ujú. bien al contrario, terminan siendo muy humildes, ¿no? Y creo que Sí. lo mismo debería de pasar en el caso de las personas que se dicen tener sabiduría, ¿no? Mientras más sabiduría, tendrías que ser una persona que más eres tolerante a otras personas, que menos posibilidades tienes de humillar a personas o de tratar mal a personas, ¿no? Esto de la mano, pues, de lo que estábamos diciendo al principio, de las personas que suelen ser xenófobas o que en su defecto tratan mal a las personas humildes, ¿no? Ujú. Pero a final de cuentas, esto te repito, también termina siendo salud mental. Yo sinceramente creo que yo toda la vida, desde que estaba chico, siempre me peleé con esa idea de que por qué las personas pueden llegar a ser payasas, ¿no? O sea, malas, ¿no? Diría yo. Y efectivamente, con el paso del tiempo y conforme lo que he ido aprendiendo, que creo que pues uno de los motivos por los cuales estudié psicología, pues definitivamente puedo constatar que me doy cuenta que solamente hay algunas personas malas, pues porque tienen carencias, tienen vacíos existenciales, porque tienen dificultades en sus propias vidas, y que al final de cuentas hay otras que a veces hasta con menos recursos son más tolerantes, son más amables, son más sencillas. Y efectivamente es una de las situaciones que a mí me ha llevado pues, a estudiar psicología, ¿no? De hecho, en mi caso particular, casualmente, eh, yo a veces rayo en ser un poco frío de emociones, dicho por mi novia, ¿no? Frío de emociones, y a veces rayo, según ella también me dice, en la intelectualización, ¿no? O sea, en ser una persona que todo el tiempo está hablando de cosas, de referencias y demás, y de la mano de lo que decías hace rato, ¿no? Que vamos a tener un programa en el cual se supondría que no vamos a tocar la psicología, pues es que de la mano va de que ya somos como somos, ¿no? Terminamos siendo personas que ya ejercemos la psicología y más allá de ejercerla, la vivimos, ¿no? O sea, es difícil realmente desapegarse de esa persona que terminaste siendo o que elegiste ser, porque al final de cuentas, pues nos hemos ido constituyendo a través de los años, como bien dice Carl Rogers, ¿no? Fue ese proceso de convertirnos en persona y el cual efectivamente yo lo veo mucho en un meme donde pasan la figura de un ser humano y hay dos, uno donde se está esculpiendo a sí mismo, ¿no? Y de aquí para arriba tiene un cuerpazo y de abajo pues es piedra, ¿no? O en segundo, otro meme donde encuentra un rompecabezas ahí tirado, lo agarra y se lo pone, ¿no? Se lo coloca en donde le hacía falta. Y este tipo de memes a mí lo que me hace notar es cómo a través de la vida hemos ido eligiendo ser las personas que queremos ser, ¿no? Y muchas veces, efectivamente, en contra de aquellas personas que nunca nos gustó como eran. O sea, es decir, elegimos efectivamente el contrario a ese modelo de persona que era, pues en ese caso, pues mala, ¿no? En mi caso, pues malo o que al final de cuentas payaso, pero después te repito, como que uno termina rayando a lo mejor en ser payaso ahora para otros, ¿no? Pero, pues digo, a final de cuentas va de la mano de esas personas que elegimos ser, ¿no? O sea, no creo que haya personas, como bien dicen en un dicho mexicano, que sean moneditas para todos, ¿no? Que sean moneditas de oro, ¿no? No sé qué opinas respecto a esto, colega. Sí, definitivamente no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Pero tampoco le caemos mal a todos, ¿no? Entonces es una situación de equilibrio, ¿no? Entonces, digamos que a partir de que nosotros nos fuimos formando en nuestra carrera, en nuestra profesión, hemos ido adquiriendo nuevas formas de pensar y de ser, ¿no? Pero sí también es cierto que nos dirigimos a esta carrera precisamente por nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, pues se conjunta y pues lo vamos durante el estudio de la carrera y ya después de la profesión ejerciéndola, pues lo vamos reforzando cada día. Sí, ahora sí que era, digamos, un común decir, ¿no? A lo mejor la intención es no dirigirnos, como por ejemplo en este podcast, a sacar términos psicológicos y irnos a ellos directamente, ¿no? Sino ya en este otro proyecto hablar de las cosas, ¿no? Sin necesariamente sacar esa parte del psicólogo. Pero sí, efectivamente tienes toda la razón en ese sentido, ¿no? Ya es nuestra forma de ser, pero pues vamos a ponerlo así. Hablo por mí en este caso. Trataré de no ser psicólogo, ¿no? En el otro proyecto. ¿Sale? Y también de la mano va las aficiones, ¿no? Que por ejemplo en mi caso, a mí me gustaba mucho escuchar a un personaje que se llamaba Fernando Marcos y Ángel Fernández en la radio. Eran Ah, cuates que sí, eran muy politólogos, ¿no? Y sí. adicional a esto, pues era mucho análisis, pero aparte no era nada más deporte, porque el programa era de deportes, pero estos cuates hablan de historia y hablaban de muchas cosas. A mí me encantaba eso todas las tardes, yo lo escuchaba que eran como las 5 o 6 de la tarde, Sí, y la verdad es que me Ángel encantaba, llamaba, ¿no? No recuerdo muy bien el nombre, pero la verdad es que sí, en Radio Fórmula, ¿no? Salía y sí, recuerdo muy bien que a partir de ellos me nació mucho esta chispa, esas ganas como de saber cosas. En un momento dado, pues a mí me surgió esa necesidad de aprender, ¿no? De ser sabio en muchos sentidos. Espero que lo haya logrado. La verdad es que pues, uno es el que al final no se da cuenta. Pero en su defecto, después en la carrera de psicología, todavía me topé con otros más, ¿no? O sea, bueno, antes de la carrera y después en la carrera. El caso de Isaac Asimov fue uno de mis grandes personajes, grandes modelos a seguir, la lectura de su fundación, ¿no? De sus dichosas triadas, de las tres fundaciones, pero en realidad hablaba, fueron como 6 libros y la verdad es que me adentré mucho en el mundo de la ciencia ficción. Después me enteré que era el que ejercía o que hizo las leyes de la robótica. Fue algo espectacular saber que este cuate se metía en todos los ámbitos. Y ahí entendí el término de
polifacético, no recuerdo. El caso es que es una persona que sabe mucho, ¿no? Que no sabe de una cosa, sino que sabe de muchas cosas, ¿no? Ujú. Y también a Carl Sagan. Carl Sagan también ahora, el otro era soviético y Carl Sagan era estadounidense, y los dos muy admirables. Carl Sagan se metía en temas hasta de metafísica, en temas de psicología, pero aparte pues era un científico reconocido, ¿no? Más conocido por sus National Geographic, me parece, era parte de donde él participaba. Pero el asunto es que este tipo de personajes a mí me gustaron mucho y claro, en su defecto, sabes que en una ocasión me tocó ver a un personaje que también admiro mucho que se llama José Ramón Fernández, es otro de deportes, pero me tocó escucharlo decir, pregúntenme lo que quieran, decía él, ¿no? Pregúntenme lo que quieran. Y una entrevistadora le empezó a hacer otras preguntas y ahí nos dimos cuenta pues que José Ramón Fernández no era ese policonocedor, ¿no? O sea, no era una persona Ujú. tan sabia. A él pregúntale cosas de deporte solamente, ¿no? Y en ese aspecto, pues yo he cuidado mucho esos ámbitos, ¿no? O sea, efectivamente en mi casa pues, hay como libros muy variados, no es como que solamente leí de psicología, y ha sido por ese motivo, porque a mí me gusta ser una persona que pueda hablar de muchos temas, te repito, espero lograrlo. Después me interesó mucho la tecnología, y de hecho no sé tanto como debiera saber, pero también me metí a ese mundo de la tecnología, y la verdad es que se me hace un tema fascinante. La tecnología para mí llegó a avanzarnos muchas décadas, avanzarnos en el mundo. Yo no entiendo el mundo sin los cohetes espaciales, sin los satélites, sin el internet, ¿no? Realmente a mí me ha fascinado. Recuerdo mucho que una primera entrevista que tuve, colega, con una persona que me iba a mí a contratar, tenía 18 años, creo que era mi primer trabajo, y me hizo esa pregunta, que si a mí me gustaba el- la tecnología, ¿no? Y le di una respuesta muy similar a esta que te acabo de mencionar, ¿no? Que para mí era fascinante la tecnología. Y recuerdo que me dijo, no, ando buscando a alguien que no le guste la tecnología, pero muchas Sí. gracias. Y efectivamente no me contrató, ¿no? Pero Me me llamó encanta mucho la la atención, ¿no? tecnología, pero no la llevo a cabo, ¿no? Era difícil, eran otros tiempos también, pero al final de cuentas era el 98, ¿no? Era el 98, de hecho, mis 18 años. Pero en ese aspecto, pues ha evolucionado mucho la tecnología desde ese entonces, ¿no? Y la Sí. verdad es que hoy en día me sigue fascinando, ¿no? No sé si quieras mencionar algo al respecto, colega, o tengas alguna otra temática. No, bueno, ahí está la otra temática, pero con respecto a lo que comentas, sí, efectivamente, siempre se trata de ser más, más culto en la medida de lo posible, ¿no? Porque tampoco nos vamos a poner aquí como que somos las personas más cultas, ¿no? Porque, pues tampoco, o bueno, por lo menos yo no lo soy. Sí me ha interesado conocer, más cosas, pero aparte de que es vamos a ponerlo en la parte de la profesión, es una necesidad porque necesitamos saber de muchas cosas, de muchos temas, de varias formas de ser de las personas, ¿no? Pues es todo un universo eso, ajá, lo que comentábamos en algún podcast, ¿no? O sea, así como atendemos a una persona que tiene cierto oficio, pues atendemos a un arquitecto, a un médico, un ingeniero, o incluso a colegas, ajá, también atendemos a colegas, psicólogos, colegas psicólogas, y pues debemos de tener ese bagaje cultural. Digo, debemos, ajá. Lo importante sería que querramos, ¿no? Tenerlo, porque eso implica un gusto, ajá. A diferencia de que, pues, tengo que, lo importante es que querramos, ¿no? Y pues sí, efectivamente, y comparto contigo, también me gusta mucho esto. Yo en algún podcast anterior lo mencionaba, ¿no? Que durante la carrera me enfoqué y me cerré totalmente a pura literatura que tuviera que ver con la psicología. No me salía de ahí. De repente por ahí leía algo, pero la verdad es como más como que a fuerza, ¿no? Porque yo sentía incluso que ese tiempo que le estaba dedicando a esa lectura, a ese libro, se la podía dedicar a algo de psicología, ¿no? Ahora sí que me centré demasiado. Posterior a que termino la carrera, de hecho me habían prestado este libro del Caballo de Troya que te comentaba, que fue el que me ayudó a mí a poder abrir mis expectativas en cuanto, o mis horizontes, ¿no? En cuanto a otro tipo de lectura. Me gustó mucho, ya después de ahí, pues ya me puse a leer otro tipo de literatura, ¿no? No necesariamente con psicología. En psicología pues siempre vamos a continuar, ¿no? No hay forma de evitarla ni debemos, pero sí es importante también ya tener otro tipo de lecturas, etcétera. Y fue como en mi caso, lo hice, ¿no? Ya después, pues, conocí varios libros que son muy interesantes, ¿no? De muchos autores, pero ahorita que mencionas estos autores, fíjate que también me gusta mucho, ajá. De hecho, me está tratando de acordar de estos dos personajes que manejas que hablaban de deportes, de Fernando Marcos y ¿cómo se me fue el otro nombre? Ángel Ángel Fernández, Hernández, ajá. No era esa de carretilla deportiva, algo así, que hablaban, algo algo así me así. acuerdo. Pero bueno, sí, pero sí hablaban, eran personas muy cultas, ajá, la verdad es que sí, leían de todo, ¿no? Y pues así hay muchos personajes, ¿no? Pero bueno, el punto está en que cuando mencionas a este Asimov, me trae luego a la mente la película, ¿no? La más conocida de él, ¿no? Que es la de Yo Robot, ¿sí? Y uno la ve como ciencia ficción, pero pues en aquel entonces, ahorita ya lo vemos muy cercano, la verdad, ajá. Yo quiero pensar, me gustaría pensar que no tan cercano en el sentido que los robots terminen queriendo controlar a los humanos, ¿no? O como todas estas de Matrix, Terminator, Control Total, no sé si hayas visto también aquella de Control Total, donde es muy semejante a lo que maneja Isaac Asimov en esa perspectiva futuro de lo que pudiera pasar, ¿no? Que las tres leyes que tienen que ver con que los robots no van a cuidar al ser humano, ajá, esa es la primera, ¿no? Ujú. Proteger o cuidar al ser humano. Y en base a esa,
anula las otras dos, ¿no? Las otras dos leyes. ¿Por qué? Porque termina razonando, supuestamente, esta mente artificial, esta inteligencia artificial que ya hemos tocado el tema, termina razonando que tiene que cuidar al ser humano del propio ser humano, ¿no? Algo que hemos tenido en nuestra historia siempre, cuidarnos de nosotros mismos, pero de nosotros mismos no nada más es de los otros seres humanos que me pueden hacer daño, sino de uno mismo hacia uno mismo, ¿no? Por los malos hábitos o las malas prácticas que podamos tener. Y aquí nos vamos al tema de la salud mental, ¿no? Donde cuando nosotros hablamos de salud mental, pues vemos que estamos llenos de malos hábitos, de malas prácticas que hacemos, que nos llevan a lo contrario, ¿sí? A la enfermedad mental y en automático a la enfermedad física. Y el otro autor que manejabas, o que mencionaste ahorita, ¿cuál fue? Se Carl me fue. Sagan. Ah, Carl Sagan, sí. Ah, bueno, no, Carl Sagan en la parte del cosmos fue donde yo lo conocí, ¿no? Principalmente por esas teorías que hacía con respecto al universo, al cosmos. Él era de los que estaban convencidos que en algún momento vamos a tener contacto con alguna inteligencia extraterrestre, ¿no? Él manejaba esa parte, pero no nada más así como en un sentido ficticio, ¿no? Sino él postulaba y hacía leyes, ¿no? O teorías por lo menos de acuerdo a todo lo que él ha estudiado. Sí, definitivamente Carl Sagan también. El El- libro que me tocó leer de Carl Sagan, que fueron varios, ¿no? Pero el de Los Dragones del Edén, me acuerdo mucho que nos lo pusieron en la carrera, porque Ujú, hablaba efectivamente de los monos, ¿no? De este grupo de monos que efectivamente empezaban o ya habían indagado, investigado, que empezaban a hacer cosas fascinantes para el ser humano. O sea, es decir, ya esta cuestión de que cazan en grupos, que son territoriales, que hacen cosas muy, muy raras, como ya empiezan a hacer sus propias armas y cosas por el estilo. De repente, saber eso, pues es hasta ilógico pensar que no iba a pasar, ¿no? Porque al final de cuentas, si provenimos de una raza similar a los monos, pues era difícil que los monos no se volvieran más inteligentes, ¿no? Me gusta ujú. mucho, por ejemplo, también esa película del país de los monos, ¿cómo se llama? El planeta de los El planeta simios. de los simios. Es una cosa increíble, fascinante, o sea, y también te repito, impensable pensar que no iban a desarrollar una sabiduría, ¿no? Estos cuates, ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, hay un tipo de mono que tiene mucho pelo, que son así que hasta como tienen una postura hasta de sabiduría, ¿no? O sea, pareciera que están pensando todo el tiempo, ¿no? Pero efectivamente, o sea, este tipo de personajes, como te decía, lo que me hicieron en aquella época, pues que yo era un adolescente, pues fueron como que como dicen por ahí, ¿no? Mis padres putativos, en el sentido de que me hicieron adentrarme al mundo del conocimiento, más allá de la psicología, porque la psicología la conocí muchos años después, y fueron los que me enseñaron un tanto a leer, a que tenía que leer más para saber más, ¿no? Ahí fue donde me enteré de esta estadística que en aquella época nosotros nos creíamos muy fanfarrones, diciendo que leemos mucho y demás, cuando en Europa su promedio está entre los 20 libros anuales, ¿no? Al año, y acá en México están como entre los 8, o en esa época estaban entre los 8 libros al año, y eso las personas que estudian, ¿no? Porque cuando dejas de estudiar, pues ya ni siquiera lees, ¿no? O ya leerás por ahí artículos o algo así, pero en su efecto, la verdad es que tenemos un bagaje cultural realmente pobre, ¿no? Con respecto a los europeos, que por persona, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que a final de cuentas, pues esto no nos hace menos personas, pero simplemente creo que cada quien tiene que preocuparse de lo que le corresponde, ¿no? Y si hay cierta intelectualidad de retraso en México, pues a lo mejor uno que ya está metido en eso, pues debería preocuparse por eso, por la sabiduría, ¿no? Que en el aspecto también, creo que el equivalente a leer un libro, pues sí termina siendo, sinceramente, el ver una película, ¿no? O sea, que muchos fanáticos dirán que no es lo mismo, que no se explica de la misma manera. Tienen razón, o sea, el mundo literario te explica las cosas. Para mí era fascinante, o en alguna ocasión leía libros de Honoré de Balzac, y me acuerdo mucho cómo él describía, ¿no? Describía cómo las personas eran la forma de negociar de un viejito de una comunidad, ¿no? Y mencionaba cómo él hacía referencia a sus carencias, ¿no? Y hacía pensar a las personas con las que negociaba que veía poco, que escuchaba poco, cuando en realidad nada más era una manera de poner la negociación a su favor, ¿no? Porque Ujú. los hacía repetir lo que estaban queriendo negociar, y los hacía pues desesperarse, ¿no? Porque el señor pues no veía, o hacía como que no veía algunas cosas, y eso daba la negociación a su favor, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, este tipo de entendimiento, pues solamente, como bien lo dicen, o sea, si tú lo ves, lo observas, pues seguramente no vas a entender lo que pasó ahí, simplemente es un viejito, y pues a lo mejor podrás decir, es un viejito, caprichoso, ¿no? Pero en la lectura te das cuenta de que más bien era excelente en lo que hacía el señor, porque aparte era el rico de la comunidad, ¿no? O sea, casi le tenían que hacer favores, ¿no? Porque pues al ser rico, y aparte era muy buen negociador. Pero bueno, cada quien tendrá su expectativa, pero pues un acercamiento pudiera ser eso. O sea, si no lees mucho, pues ve muchas películas. Yo diría que sería el equivalente a leer, ¿no? Dentro de lo que cabe, porque al final de cuentas de lo que se trata es de que tu cabeza se vaya a otros mundos, y efectivamente a partir de la observación o de lo que escuchas, pudieras vivir esos mundos de otras personas o entender el mundo de otras personas, ¿no? Una de las cosas que a mí me pasa mucho en terapia es que las personas llegan con su problema, ¿no? Así me lo ponen sobre la mesa, su problema. Y después
eh, yo les hablo de su problema y les hablo de del problema, de que su problema lo he visto en otra parte. Lo he visto en la señora que atendí hace un año, o hace 3 años, o hace 10 años. Y lo he visto hasta de manera personal. Ese problema lo tuve yo, o ese problema lo tuvo mi amigo. O ahí empiezo a comentar esas cosas. Y cuando las personas, los seres humanos somos así, cuando escuchamos que otros tuvieron el mismo problema de nosotros, de repente volteamos hacia nosotros y decimos, oye, creo que ese no es, mi problema no es tan grande. ¿Por qué? Porque otros han tenido ese problema. Lo que pasa es que también en ese aspecto solemos pensar que lo que nos pasa a nosotros, ¿no? En esta cuestión egocéntrica, es único e irrepetible, ¿no? Y que no está mal pensar que lo que nos pasa es único e irrepetible, pero a final de cuentas, el hecho de entender que a otros les pueda pasar, pues de repente nos hace socializar, nos humaniza, nos hace pensar que efectivamente somos parte de un todo en el cual pues, nuestra presencia pues solamente es una pequeña parte, ¿no? Y que a final de cuentas lo que hagamos pues puede tener repercusiones en nuestro entorno, más no puede tener repercusiones a nivel mundial y demás, no hay un efecto mariposa. Probablemente algunos dirán que sí, ¿no? Que lo que hagamos aquí en el otro lado del mundo crea una tormenta y cosas por el estilo que se dicen, pero a final de cuentas tenemos que conformarnos con lo que podemos ver, con lo que podemos solucionar o hacer a nuestro alrededor, ¿no? No sé si quieras opinar acerca de esto, colega, o de alguna otra cosa, ¿no? Mira, con respecto a esto que mencionas, sí, definitivamente lo que hagamos, bueno, yo no soy de la idea, ¿no? De que en algún otro lugar pueda crear una tormenta, ¿no? Igual y lo que hagamos en algún otro lugar crea, no sé, un paisaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, pero sí, definitivamente lo que hagamos, obviamente repercute en nosotros mismos y repercute en las personas que nos rodean. Eso sí, no hay lugar a duda, ¿no? Entonces, sí tener conciencia de lo que hagamos, no estar pensando en cada movimiento que vamos a hacer o cada palabra que vamos a decir, porque sería algo tan desgastante que termina o terminaría uno en una patología mental, ¿no? O varias, ajá, pero sí me refiero a que hagamos conciencia de las cosas que podemos hacer hacia nosotros mismos y hacia los demás y tomarlo como parte de nuestra vida y hacerlo, ¿no? Definitivamente. O en el aspecto de los hábitos, pues siempre hemos mencionado, ¿no? Los hábitos que deben de estar presentes para una buena salud, pues es un buen descanso, una buena alimentación, tomar agua, hacer ejercicio, tener actividades recreativas, ¿no? Ese tipo de hábitos. Pero también es importante la lectura, o como decías tú, ¿no? Por lo menos las películas o las series que luego se basan en libros, que, que sí están, digamos, vamos a ponerlo así, ¿no? Una película estilo hollywoodense, pues sí, termina estando ya hasta muy desapegada de lo que es el libro, porque el libro lo que hace principalmente, en el libro utilizas el sentido de la vista, pero solo para ir leyendo, ¿no? Todo lo demás tú lo creas, ajá, en tu imaginación, en tu mente. Con la película, pues todo te llega a través de lo visual y ya no estás tú con la necesidad de imaginar o de crear, ¿no? Ya lo estás percibiendo en la película, entonces esa es la gran diferencia de entrada, aunque hubiera una película así totalmente apegada, el guión a un libro, ¿no? Pero sin embargo, sí aprendes mucho también. Ajá, la gente que es cinéfila aprende bastante porque también hay muchas cosas importantes o mucha información, conocimiento o cultura que se maneja en las películas. Aquí pues no vamos a entrar a los géneros que hay, ¿no? De géneros del cine porque pues, no viene al caso, pero sin embargo sí hay que hacer esta aclaración que hay géneros que sí te llevan más a cultivarte, a aprender, y hay otros que nada más son meramente diversión, ajá, y aún así está bien porque hay quien dice, no, es que a mí no me gusta ese tipo de género porque se me hace muy absurdo, muy tonto, pero no, en realidad una persona que esté viendo una película, aunque vamos a ponerlo con palabras coloquiales, para mí sea la película más chafa del mundo y los actores no dan una, pero para esa persona en ese momento le está ayudando a evadir su realidad un ratito, ajá, porque también tenemos que hacer eso, no tenemos que estar ubicados en la realidad y en las responsabilidades todo momento, ¿no? Por eso también es importante el descanso, porque ahí la mente se relaja, pero si nos vamos a acostar con un montón de problemas, bueno, ni ahí, ajá, la mente sigue con esas situaciones y en el sueño incluso podemos estar más ansiosos o más estresados que en la vida diaria, ¿no? En la vida ya despiertos, ¿no? Pero sí, es importante esto, ¿no? Yo nada más haría esa diferencia, que sí, definitivamente con un libro tú echas a volar la imaginación, tú interpretas, tú analizas, tú reflexionas, tú le vas dando un sentido a eso que estás leyendo. Y en la película, pues no, ya te lo ponen ahí, pues tú ya nada más lo ves y lo escuchas, ¿no? Porque también en una película también estás escuchando, ajá. Entonces estás utilizando los dos sentidos a diferencia de un libro que tú lo lees y pues vas imaginando todo, ¿no? Ahorita me vino un libro a la mente. Ese libro me lo recomendó mi esposa, ella lo tenía, y lo leí y me gustó mucho, me fascinó ese libro, se llama Tlacaelel, no sé si... Lo tengo por ahí. No, no, ah, no lo he visto, pero fui en una primaria que se llama Tlacael. mira, bueno, pues ahí en ese libro viene quién fue Tlacaelel y pues muy importante personaje, ¿no? De nuestra cultura, pero pues no ha sido tan resaltado como otros, ¿no? Por decir Nezahualcóyotl, Moctezuma, Cuauhtémoc, todos ellos que sí son más reconocidos, ¿no? Y Tlacaelel pues jugó un papel importante, pero bueno, ahí lo dejo como recomendación, ¿no? A mí me gustó muchísimo. Siempre, claro, esto, ¿no? Que sí me movió mucho ese libro en el sentido en que, a mi parecer, ajá, igual y acá aquí estoy pecando de ignorante, pero maneja los caballeros tigre. Ajá. Creo yo que es incorrecto porque aquí en México
en América, no había tigres. Ajá. Entonces el concepto correcto debería ser los caballeros jaguar. Ajá. Entonces, a lo mejor yo leí una versión donde pusieron caballeros tigre y a lo mejor en la original sí vienen los caballeros jaguar. Nada más esa parte no era lo que me movía de toda la historia e incluso me hizo dudar de qué tanto cierto podrá ser de lo que viene ahí. Pero bueno, nada más quitando ese pequeño gran detalle para mí, es un libro que me gustó muchísimo. La forma en que te van explicando y hacen que te imagines lo que sucedía en esas épocas prehispánicas, a mi parecer es de una manera muy creativa, fabulosa. Pero bueno, ahí lo dejo ese libro. Y otro que también me gustó, después del caballero, no, del caballo de Troya, que mucha gente se confunde y yo estaba dentro de ellos que pensé que iba a hablar pues de lo que es Troya, ¿no? De la mitología y todo esto, ¿no? Porque es en parte, según es parte de realidad y parte de mitología, ¿no? Pero bueno, ahora sí que ni modo de que le podamos preguntar a Homero a ver si sí, qué tan real fue todo eso, ¿no? Pero bueno, el punto está que después de ahí del caballo de Troya, que habla de las cuestiones de Jesús desde otro punto de vista, me brinqué a otro libro que también me gustó mucho, que se llama El Evangelio según Jesucristo, ajá, de José Saramago, y también se me hizo bien interesante. Obviamente es un libro, ¿cómo decirlo? No, sí, no quisiera herir la susceptibilidad de la comunidad cristiana y católica, ¿no? Yo soy católico, ajá, y en automático soy cristiano, pero este libro te da otra visión, ajá, no para tomarlo en cuenta, pero te aproxima un poco a su manera, obviamente, de José Saramago, pero te aproxima un poquito a lo que pudo haber vivido Jesús en su parte humana, ajá, y se me hace bien interesante. Y menciona otra parte bien importante que yo incluso de pequeño me hacía esa cuestión y hasta la fecha, ¿no? ¿Por qué la figura de José ha quedado pues prácticamente en el olvido, ¿no? Siempre es Jesús y María, ¿no? Incluso María Magdalena, los apóstoles, pero José, pues como que lo hicieron de lado, y ahí lo mencionan y se me hace bien interesante el personaje de José también, ¿no? Bien, bien interesante. Pero bueno, hasta aquí le pararía, colega, ya Claro. mis posteriores intervenciones van a ir enfocadas a lo que quería platicar, ¿no? Sobre, en cuestión relación salud mental e ideas irracionales y el modelo ABC de Albert Ellis. Adelante, Claro, colega. y que a final de cuentas, o sea, a mí se me hace interesante esto, y el hecho de que yo te he comentado, y bueno, si no te lo repito, de que le hayas dado un plus a este podcast, porque a final de cuentas aportas mucho conocimiento, y que a final de Gracias. cuentas considero que de eso se trata también la salud mental, o sea, de que estemos informados. Hablan mucho del dichoso pensamiento mágico religioso, lo platico muchas veces con mi novia en ese sentido, de que las personas que no tuvieron una instrucción académica, ¿no? Que en su defecto que abandonaron la escuela en la secundaria por causas, diferentes causas, por la preparatoria o demás, y no se indujeron al método científico, efectivamente hablan con tanta propiedad de cosas que no saben, ¿no? Y que esa es a veces la dificultad que encontramos efectivamente en hablar con alguien que no domina ciertos temas o no domina ningún tema, ¿no? Simplemente se dice conocedor de todos, pero a su manera y como lo fue entendiendo. Y esto a veces dificulta pues la comunicación, ¿no? O sea, porque efectivamente pueden llegar a pensar en cosas pues precisamente mágicas y religiosas, y que en psicología efectivamente nosotros abandonamos esa postura en 1800, ¿no? En donde efectivamente la psicología todavía tenía esos recursos, ¿no? El magnetismo animal nos hablaba de que usamos cosas tipo Reiki, ¿no? De que, mira, te voy a poner las manos así para que te cures, ¿no? Y cosas por el estilo, que con el tiempo, pues efectivamente la psicoterapia vino a dar otro plus a este tipo de tratamientos en donde a partir de o a través de la palabra, pues se puede sanar, ¿no? Como hablando, ¿no? Hablando y dando ciertas técnicas y dando también esta cuestión del acompañamiento terapéutico, creando el rapport, la empatía y cosas por el estilo que se utilizan para ayudar o apoyar a alguien a salir adelante, y ya no esas cuestiones, como te decía, mágicas religiosas que en el pasado teníamos, o en su defecto dicen, ¿por qué una persona no puede ser terapéutica? ¿Por qué la pareja no puede ser terapéutica? Bueno, en primera, pues se carece de esas técnicas para poder hacerlo. Y en segunda, porque pues estás involucrado emocionalmente con esa persona, ¿no? Tampoco los amigos pueden ser terapéuticos, o por qué los psicólogos no atendemos a personas, pues a amigos, ¿no? A conocidos, a familiares. Pues ese es el motivo, ¿no? Ese es el motivo porque estamos involucrados emocionalmente con ellos, y nuestra perspectiva pudiera ser muy o demasiado subjetiva, en el sentido de que se le dice a un amigo, pues estás bien y tú eres perdón por la palabra, pero tú eres el más chingón del mundo y cosas por el estilo. Y efectivamente eso no lo podemos hacer con alguien que no conocemos, con un desconocido, pues más bien tratamos de hacerle ver la vida objetivamente, y en eso consiste nuestro trabajo, ¿no? Entonces, cuando atendemos efectivamente a un conocido o a un familiar, pues lamentablemente no podemos como que quitarnos esa cercanía, ¿no? Emocional que pudiéramos llegar a tener. Y ese es el motivo por el cual no atendemos. Ahora bien, regresándome al tema del pensamiento mágico religioso, pues hay muchas cosas, ¿no? De las cuales, como en hace rato que hablábamos del tema de la religión, que más allá de que si se cree o no se cree, pues a final de cuentas es un tema histórico, y que a final de cuentas nos incumbe a todos, porque a final de cuentas el dichoso Jesús pues sí existió, ¿no? Y forma parte de la historia. Si alguien se pone a investigar, pues sabrá que sí existió una persona llamada Jesús, ¿no? Y tenía una mamá que se llamaba María, o sea, no, más allá del tema religioso. Entonces, por ese simple hecho, pues es que se le tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y en ese sentido, pues definitivamente creo que pues el dichoso método científico nos hace tratar de entender
o de traer a la luz ciertas investigaciones o cierto conocimiento que ya ha sido validado, ¿no? Entonces, gran parte de por qué el profesionista, por lo general, hace referencias a ciertas cosas, pues tiene que ver con eso, que ya no anda por las ramas hablando de cualquier cosa, ¿no? Sino que trata de todo referenciarlo a alguien que lo dijo, a una investigación que ocurrió, ¿no? Yo me doy cuenta, por ejemplo, hay un personaje, la verdad es que ahorita se me fue el nombre de un ingeniero en nutrición o en alimentos, algo así. El Rafa Carvajal, me parece que se llama Rafa Carvajal, que le dan en TikTok muchas cosas para que él hable de ese tema, ¿no? Se das cuenta de decir, no, pues, ¿por qué se cortó la leche, no? Y ya él hace una investigación y dice, la leche se cortó por este motivo y por esto, ¿no? Habla mucho de alimentos. Y conociendo a este personaje te das cuenta pues, que no es un improvisado, como dicen por ahí, ¿no? Termina siendo más bien un ingeniero en alimentos, que después estudió una maestría y creo que hasta un doctorado tiene el señor. Y por eso es que de repente se ve tan interesante, ¿no? O sea, él en sus TikToks pues hace notar efectivamente su conocimiento y te das cuenta de que muchos se refieren a él. ¿Qué diría de esto Rafa Carvajal? Porque te vuelves un experto en la materia, ¿no? Y en ese aspecto pues ese es el motivo por el cual o sea, pues a mí me gusta seguir a este tipo de personajes que muestran sabiduría, ¿no? Que muestran conocimiento en su ramo, ¿no? Pero más allá de eso, pues también yo no discrimino a nadie por conocimiento, son sesgos cognitivos que podemos llegar a tener. Y al contrario, creo que se aprende mucho también de las personas que en su defecto ven el mundo sin tantos bloqueos mentales, ¿no? Porque también el hecho ya de referenciar al mundo todo el tiempo, pues de repente nos hace tener un bloqueo en la acción, ¿no? No hacemos cosas porque es antiético o está fuera de lugar, cosas por el estilo. Cuando hay personas bien aventadas, ¿no? Que sí se animan a hacer ciertas cosas y no tienen ese conflicto mental. Pero bueno, no sé si quieras comentar algo al respecto, colega. Sí, porque me hiciste pensar en algo bien importante con respecto a la ciencia y a la religión. El método científico, pues, es una serie de pasos que están comprobados y que te van dirigiendo a corroborar una hipótesis, ¿no? A corroborar algo que tú crees que puede ser o estás suponiendo, pero por medio del método científico puedes lograr afirmar o reafirmar algún conocimiento o descubrir algo nuevo, ¿no? Sin embargo, el método científico no es infalible, ajá, entonces nada más esa parte, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque la gente que cree que dirigiendo su vida por el método científico o por la ciencia o por ese tipo de conocimientos cree que está por arriba de los demás, pues definitivamente no. ¿Por qué? Porque pueden tener mucho conocimiento en algo en específico, pero la vida es más que ciencia, ¿no? La vida es más que un método científico y la vida es más que descubrir cosas a partir de este método científico. Y por otro lado está la religión o las creencias, ¿no? Que también tienen mucho aporte al ser humano durante toda la historia, quizás más que la ciencia y la tecnología, porque la ciencia y la tecnología tienen poco tiempo relativamente hablando de lo que conocemos como humanidad, ¿no? Desde cualquier enfoque, ¿sí? Si nos vamos al enfoque de la creencia religiosa, bueno, pues tenemos aquí no sé cuánto tiempo, ¿no? Y pues Dios creó a Adán y Eva. Si nos vamos a partir del enfoque científico, bueno, pues evolucionamos a partir de a lo que mencionabas hace ratito, ¿no? Del mono. Entonces, por eso somos tan similares en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hasta dicen por ahí que compartimos, ¿qué? El 99% de ADN, ¿no? Algo así. Pero bueno, el asunto está en que si una persona que se enfoca a la ciencia, pero a su vez tiene sus creencias religiosas, eh, pues está bien, ajá. A lo mismo que una persona que se enfoca a la ciencia sin creer nada en el aspecto religioso de Dios, Jesús, etcétera, pues también, ¿no? Cada quien. Y obviamente, pues la persona que tiene sus creencias religiosas o tiene su religión, pues adelante, también está bien, ¿no? Lo importante es que podamos compartir y convivir, ¿sí? Sin imponer nuestras ideas, porque lo mismo pasa con las personas que creen, ajá, en alguna religión. Resulta que una religión quiere desmeritar a la otra y pues no viene al caso, ¿no? Siempre el respeto a la forma de pensar y de ser de las demás personas, ¿no? Siempre va a ser importante. Y pues a lo mejor ya nada más para cerrar de mi parte esto con respecto a la ciencia y a la religión, si bien es cierto que hay muchas lagunas ahí en las situaciones de lo que es la religión, también lo hay en la ciencia, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo de que la ciencia afirma que el universo se creó a partir del Big Bang y no lo ha podido comprobar, pero ni tantito, ¿eh? Dijéramos, ¿no? A partir de estas investigaciones, ahora sí, ajá, porque no es algo que yo me esté imaginando o lo que vi en la primaria, sino sí me he metido un poquito más al tema. Y no, la verdad es que cuando lo empiezas a ver así, es más, lo digo así tal cual, ¿no? Y con la responsabilidad que eso llevaría a mis palabras, se acercan demasiado, si no es que están a la par de lo que es lo que platica la religión. Ajá. Así de plano lo pongo, ¿no? Cuando la ciencia entra en ese lapsus en el que cree que lo saben todo y que pueden determinar que hay una estrella a millones de años luz, que también ese es otro tema ahí bien interesante, porque si está a años luz y todavía no creamos algo que viaje a esa velocidad, ¿cómo lo pueden saber? Ajá. Ellos dicen que con cálculos físico-matemáticos, pero está de pensarse, ¿no? Porque por lo mismo hay gente de ciencia que dice que con cálculos físico-matemáticos pueden comprobar la existencia de Dios, ¿no? Entonces, es todo un caso, este tipo de temas, ¿no? Y siempre va a haber debate, siempre va a haber mucho que analizar y estudiar a fondo, pero pues de mi parte yo aquí termino esta parte, nada más Claro. digo, que cada quien cree lo que quiere creer, siempre y cuando no afecte a alguien más de manera intencional, ¿no? Porque pues, lamentablemente convivimos con tanta gente que tarde o temprano terminamos afectando a alguien sin darnos cuenta, ¿no? De padres a hijos, hijos a padres, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues eso Me sería recordaste, con respecto al me, tema.
recordaste mucho a mi clase en primero de psicología, ¿no? Donde mi maestra de psicobiología, efectivamente, de una manera desafiante, ¿no? Dijo, a mí pregúntenme lo que quieran, ¿no? Ujú. Para entonces pues, yo ya llegaba un poco letrado de algunas cosas, ya, pues, ya tenía más años que todos mis compañeros, y ella dijo que todo se podía explicar biológicamente, ¿no? Porque pues, ella era doctora o algo así. Ujú. Y entonces me acuerdo que mi pregunta fue, ¿en dónde se encuentra el alma, no? Entonces ya la metí en un conflicto, ¿no? Ujú. Pero al final de cuentas, ella decía que sí era ubicable, ¿eh? Que sí había una sustancia, como una sustancia animada, o no recuerdo Los cómo le llaman. 21 gramos, ¿no? Ajá, que daban, ajá, exactamente, que daban, Sí, que podían dar vida. Ya después lo entendí un poco más cuando vi los Transformers, ¿no? Esta sustancia que da vida, el cubo, ¿no? Que da vida, ¿no? Pero sí, al final de la cuentas, chispa, ¿no? Algo así dicen. sí, y claro, esa explicación de cómo se pasa efectivamente el conocimiento, las dendritas, las axiomas y todo este asunto pasándose energía, es fascinante, porque el ser humano por naturaleza también es un ser fascinante, ¿no? La existencia, cómo se transmite la información, las neuronas, pasando choques eléctricos, es algo increíble, ¿no? Que no termina de fascinarnos a la persona que se adentre al mundo de la psicología. La verdad es que termina siendo un mundo fascinante. No está de más que lo investigue, ¿no? O sea, que la gente se mete y se involucre a saber más de psicología. Y claro, tal vez nosotros hablamos porque estamos de cómo nos fue en la feria, ¿no? Porque estamos enamorados de la psicología y demás, pero la verdad es que sí, este asunto que decías es más interesante, de cómo la ciencia como tal se ha metido la pata tantas veces, ¿no? Porque al final de cuentas no, vivimos en un mundo de hegemonías, de poderes hegemónicos, de sociedades que quieren ostentar la verdad y el poder y todo este asunto. Y se habla mucho efectivamente de los errores cometidos por la ciencia en su defecto cuando se pusieron a investigar antropológicamente el origen del ser humano. Pues habla mucho de que se descartaron y no solamente se descartaron, se quemaron y se hicieron como que perdedizos restos de humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos querían ostentar el origen del ser humano en Europa y no en África. Y en su efecto todo ese tipo de restos que a final de cuentas se hicieron perdedizos, pues hicieron que la ciencia pues, se devaluara en muchos sentidos, ¿no? Y ya el hecho de que sabes o conocemos que el que más tiene, el que más poder tiene, más dinero tiene, a final de cuentas puede hacer que la verdad se vaya hacia otro lado, ¿no? Y que es algo que no está tan lejano a nosotros, nada menos nos damos cuenta efectivamente de las dichosas noticias fake o gente que tiene acceso efectivamente a redes sociales o tiene esta facilidad de palabra y entonces nos convencen de cosas o nos quieren convencer de cosas que efectivamente pues, son ajenas a la verdad, ¿no? Y hoy en día Ujú. pues es más fácil efectivamente que le hagamos caso a un youtuber, a un TikToker, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente porque ahí lo vemos, lo tenemos a la mano, y ese también termina siendo el peligro de creer todo lo que vemos, ¿no? O sea, más allá de lo que decía hace rato, ¿no? De que los profesionistas nos basamos mucho en el método científico, pues simplemente es por el tema de indagar bien, investiga bien. Si ya lo decíamos en otro programa, como después de que lees mucho, te das cuenta de que hay autores que contradicen al libro anterior que leíste, ¿no? Entonces, pues eso es parte de indagar, es parte de investigar bien. Generalmente, por ejemplo, nos damos cuenta cuando hacemos una tesis o algo, cómo trata de tener las referencias más cercanas, ¿no? Las más recientes. Y esto es por un fin y por un motivo, saber cómo ha avanzado la ciencia, ¿no? Y cómo se descartaron efectivamente teorías que en el pasado eran válidas. Entonces, en ese sentido, es por eso que usar el método científico, más allá de ser pedante y usarlo para hacernos notar que somos sabios, tiene más que ver con saber investigar, saber indagar en las fuentes correctas, ¿no? Y no comerte efectivamente esas noticias fake que todos pueden llegar o que pueden ser públicas hacia todo el mundo, con la intención de quemar a otras personas, ¿no? Que al final de cuentas ese es el motivo, hacer ver menos a ciertos personajes, ¿no? De la vida pública, y que creo que ya hoy en día estamos en un mundo en donde efectivamente ese dichoso término de funar o cancelar a los personajes porque dijeron algo que fue molesto para otras personas es muy común hoy en día, ¿no? En el mundo del stand-up, los actores y demás, quien de repente dice algo y se prende la mecha y hay grupos, ¿no? Atacando a esas personas y haciéndoles ver como que se equivocaron. También es cierto que hoy en día ya ese tipo de cosas ocurren, se les llama pues ya como llamaradas, ¿no? Porque son cosas que van a molestarte una semana y después te dejan en paz, o después hay alguien más a quien atacar. Entonces, son cosas del momento, momentáneas que a final de cuentas ya en el mundo en el que vivimos, pues tenemos que hasta entender que parte del ser una figura pública o de ponerte frente a la cámara, pues conlleva a ese tipo de cosas, ¿no? A que al final de cuentas, si te haces un poquito más conocido, van a saltar ciertos personajes a atacarte, ¿no? Y que yo por eso menciono mucho esta cuestión de los gremios, ¿no? El gremio psicológico, de hecho, cómo termina atacándote cuando de repente suenas mucho, ¿no? O cuando apareces en todos lados, y como que eso, no sé, les da coraje o algo así, ¿no? En mi caso particular, ya me ha pasado en varias ocasiones, pero en el pasado ocurría mucho, donde de repente se ocultaban detrás de un Facebook, ¿no? Ahí, y te hacían comentarios así como que hasta tóxicos, ¿no? Diría yo, con la intención de dañar, y con esa intención efectivamente te das cuenta hasta de que son psicólogos, ya indagando un poquito, de repente ya parece que terminan siendo esos personajes psicólogos que están detrás y que a final de cuentas te atacan pues porque ellos no son capaces efectivamente de hacer lo que tú haces, ¿no? Y en ese aspecto pues
hay gremios más sanos, ¿eh? Ahora que he estado haciendo mi programa de psicología en México, me he dado cuenta que hay ciertos lugares, o me han platicado la historia, que hay ciertas comunidades en donde sí se apoyan todos, tipo Chiapas, que todos se conocen, ¿no? Y termina siendo como que menos tóxico ese tipo de gremios, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, colega, no sé si quieras comentar algo al respecto. Mira, ahora sí que con respecto a todo esto, hay algo bien importante, ¿no? Que debemos de ser humildes, ¿no? Y si uno sabe más que otro, no tiene por qué hacérselo saber, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y menos para denostar a la otra persona, ¿no? O humillarla, para nada. Si uno sabe más que otro, pues lo positivo sería poder compartir ese conocimiento, porque también la gente cae en esa situación de ser envidiosos, ¿no? De no querer compartir o de no querer expresar eso que sabes o cómo lo lograste, etcétera, porque pues qué tal si aprende más que yo, obviamente viene ahí un temor, viene ahí una situación de autoestima y ya después que sepa más que yo me quita el puesto o me quita los clientes o me quita las oportunidades a mí, ¿no? Pero no nada más es el problema, sino que se van al extremo, no nada más no le comparto o no nada más no voy a buscar la manera de que no crezca, sino voy a tratar de sobajarlo y de humillarlo, ¿no? Y lamentablemente esto se ve en la sociedad, ¿no? En la sociedad moderna, ¿no? Como unos cuantos se han apoderado de tantas cosas que oprimen a las demás personas, ajá, y los tienen en la pobreza. ¿Por qué? Porque ahí les conviene, ¿no? Y digamos que esa es una situación bien importante. Desde el aspecto de la psicología, pues podríamos mencionar lo que mencionamos en el podcast pasado, ¿no? El narcisista, el psicópata, el sociópata, pero hay otro tipo de personalidades que también van enfocadas a esto, ¿no? Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo va bien relacionado a ese tipo de personajes que quieren más y más y más poder, más y más dinero, ¿no? Más y más cuestiones materiales y no tienen llenadera. ¿Por qué? Porque es un trastorno obsesivo compulsivo que ya no pueden parar y por eso quieren cada vez más y más, aunque tengan que pasar por encima de los demás, ¿no? No importa que haya millones muriéndose de hambre mientras yo tenga más y más ceros en mi cuenta, ¿no? Ese es el tipo de situaciones. Pero bueno, vamos a enfocarnos un poquito en lo que son las ideas irracionales de Albert Ellis, porque a lo mejor aquí cabe esta parte, ¿no? Mencionar nuevamente que Albert Ellis fue un terapeuta estadounidense y alrededor de 1950 y tantos, en 1955 por ahí, él crea lo que es la terapia cognitiva, ¿no? La terapia emotivo-racional. Ajá. Él era un psicólogo cognitivo, un psicoterapeuta cognitivo, y crea lo que es la terapia racional emotiva. ¿Qué es esto? Pues una terapia en base a la cual vamos a lograr un equilibrio entre los procesos mentales, vamos a ponerlo así, avanzados, que tienen que ver con la razón, con la lógica, con el análisis, con la reflexión, y con las emociones, ¿no? Que a lo mejor es esa parte todavía instintiva que tenemos los seres humanos. Lograr un equilibrio entre esas dos áreas, pues va enfocado a que podamos dirigirnos por la vida de una manera más estable, más adecuada, más funcional, más saludable. Ajá, en este caso, pues hablando de lo que es la salud mental. Entonces, él nos decía que hay una situación o un acontecimiento a lo que él le llama la A, digamos el modelo ABC, y esta situación, este acontecimiento aparentemente genera una reacción emocional, que sería la C en el modelo ABC. Ujú. Pero sin embargo, la B, que es lo que vamos a lo mejor analizar un poquito más, es la interpretación que le damos a ese acontecimiento. Y esa interpretación que le damos a partir de nuestra manera de pensar, de generar nuestras ideas y del aprendizaje, del conocimiento que tenemos, de la experiencia, de los prejuicios incluso que tenemos, ¿sí? O de las predisposiciones, le vamos a dar una interpretación a ese acontecimiento y esa interpretación que nosotros hacemos es la que realmente genera la reacción emocional, ¿sí? Eso nos comentaba Albert Ellis. Entonces, como psicólogos cognitivo-conductuales o que manejamos ese enfoque y estemos utilizando esta herramienta, la terapia racional emotiva, vamos a analizar y vamos a irnos sobre lo que es la interpretación de los hechos. ¿Por qué? Porque modificando esa interpretación de los hechos en automático, modificaríamos la reacción emocional y la reacción emocional ya modificada de manera más adecuada, más estable, también generará conductas más adaptativas, ¿sí? Eso es lo importante de todo esto. Ujú. Entonces, ¿de dónde surge esta parte de la interpretación de algún acontecimiento? Ahí es a donde Albert Ellis nos lleva a lo que son las ideas o pensamientos irracionales, es decir, que no tienen razón, pero ahí están y todos lo generamos de una o de otra manera, ¿no? En algún podcast platicábamos que si una persona se pone a tratar de convencer a otra, hablando de, por ejemplo, de la religión y de la ciencia, si un científico quiere convencer a un religioso o un religioso quiere convencer a un científico, pues van a caer hasta en una especie como de un brote ahí medio psicótico porque se están saliendo de la realidad, porque ni uno ni otro va a convencer al otro, ¿no? Entonces, la situación aquí es que están en un momento de irracionalidad en el sentido que quieren convencer a alguien más y no lo van a lograr. En el sentido de expresar su forma de ver la vida, sus conocimientos, pues obviamente están en todo su derecho, ¿no? El punto está no tratar de convencer a la otra persona porque aparte que no lo va a lograr, pues es una pérdida de tiempo y pueden terminar hasta molestos, enojándose, etcétera, ¿no? Si son personas que saben controlar sus emociones, obviamente, ¿no? Va a ser una especie de debate y punto, ¿no? Y el científico puede aprender del religioso y el religioso puede aprender del científico. Pero bueno, ya iremos platicando de estas ideas irracionales una por una, Omar. No sé si quieres comentar algo al Sí, respecto. claro.
Claro, de hecho va de la mano de lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, Ujú. efectivamente como el ser humano interpreta las cosas que le pasan, pues el tener un sesgo cognitivo, pues ese se vuelve más Sí. importante, porque al final de cuentas, ¿qué tanto conozco, ¿no? De la vida? Entonces, es de base a lo que conozco, es que como voy a interpretar lo que me pasa, ¿no? Y si no conozco mucho, pues al final de cuentas me voy a espantar por cualquier cosa. Y entonces, por eso es que se vuelve más importante esto de lo que platicábamos, porque conocimiento, pues es poder, a final de cuentas. Ujú. Y conocimiento, pues también te hace entender más cosas, o sea, nos volvemos esas personas que efectivamente predecimos lo que puede pasar, ¿no? Entonces, a veces es como que arriesgado, es muy arriesgado decir eso, el que podamos predecir el siguiente movimiento, el siguiente paso, pero digo, a final de cuentas hay múltiples películas que se refieren a eso, de anticipar varios pasos, ¿no? El paso siguiente que va a dar otra persona, una compañía o demás. Me gusta mucho, de hecho, aprovechando la película que se llama Sin Límite, que efectivamente habla de esto, ¿no? De que una dichosa pastillita que te hace sobrepensar, ¿no? O pensar más adelante de las cosas, y que a final de cuentas ahí mismo hace notar cómo este personaje, el protagonista, pues efectivamente lo hacen pensar mucho. Esa dichosa pastillita lo hace hacer sus escritos, empieza a escribir mucho, pero empieza a ser un genio financiero y cosas por el estilo. Pero por otro lado, hay un personaje, el personaje del guardaespaldas o el personaje que le está jodiendo la vida, ¿no? El que le pide dinero, que es un matón, por decirlo de algún modo. Y este dichoso matón, pues también crece en intelectualidad, nada más que crece, ya lo decía, lo platiqué otra vez, ¿no? Crece en el sentido de que ahora ya dice palabras diferentes, porque ya es capaz de leer en Google, ¿no? O sea, esas son las grandes diferencias, ¿no? Alguien que ya tenía ese conocimiento y fue capaz de expandirse al mundo, de crear cosas fascinantes, hacerse millonario, y otro que pues simplemente ya su vocabulario era más fluido, ¿no? O sea, esa fue la capacidad de este, ¿no? Entonces, a ese grado me parece que es donde se puede llegar a tener mayor conocimiento, pues para interpretar de mejor manera la vida, ¿no? Porque al final de cuentas lo podemos ver en la vida diaria, ¿no? Personas encerradas en su vaso de agua, como bien lo dicen, y otras pues exponenciadas, ¿no? Haciendo cosas fascinantes ante la vida. Y pues mucho de eso, yo quiero aclarar el punto, ¿no? Como lo decía hace rato, no es que el inteligente sea mejor para nada, ¿no? Al contrario, muchas veces las personas que logran esta capacidad de hacerse millonarios o de hacerse sabios o demás, terminan siendo personas que por una cuestión madurativa, ¿no? Es que lo lograron, o sea, porque fueron personas, a veces son personas con un oficio, ¿no? Un oficio Ujú. carpinteros o electricistas o demás, que en base a ese oficio se aferraron a eso y lograron ser mejores, ¿no? Y hasta al contrario, muchas veces el intelectual, la persona profesionista, está ahí encerrada en su cuarto, en su mundo, ¿no? Porque efectivamente no sale de eso, o sea, ya se encerró en un mundo hasta de ideas, en la cual no es capaz de entender el mundo que lo rodea, ¿no? O de enfrentarse a él, ¿no? Entonces, definitivamente que considero que esto no tiene nada que ver con simplemente con conocer o con ser más inteligente que otros. De hecho, muchos consideran que la inteligencia como tal, pues depende en qué la bases, ¿no? O sea, son muchos los indicadores en los cuales podríamos pretender medir la intelectualidad. Si se Ujú. basa en cuántos libros lees, pues definitivamente va a ser más inteligente el que ha leído más libros, ¿no? Ujú. Pero si se basa en el conocimiento y cómo manejas el conocimiento, entonces estaríamos hablando de sabiduría, ¿no? O si nos referimos a términos matemáticos, va a ser más inteligente el que sea más bueno en las matemáticas, ¿no? Entonces hay muchos rubros en los cuales alguien pudiera ser inteligente. Ahí están los inteligentes sociales, ¿no? O sea, la gente que es muy sociable y es capaz efectivamente de interactuar en cualquier rubro, ¿no? Social. Y muchos intelectuales, por otro lado, hasta tienen esa falta de capacidad efectivamente de socializar, ¿no? Ujú. Porque se volvieron tan ideáticos que efectivamente no son capaces de hablarle a alguien en la calle o no son capaces efectivamente de involucrarse, ¿no? En un grupo. Y a veces hasta esa es su gran carencia, ¿no? El efectivamente convivir con otras personas. Entonces, pues hay mucho de qué hablar respecto a esto, colega, referente a la dichosa inteligencia, ¿no? Que a final de cuentas, pues la inteligencia no nos sirve para nada, ¿no? O sea, simplemente es el hecho de utilizar lo que sabes aplicado, ¿no? A la vida misma, ¿no? Eso es lo Digamos que el te pudiera ayudar. conocimiento, ¿no? El conocimiento, El si nada conocimiento más está ahí, aplicado. no viene ni el caso, ¿no? Sí, mira, Claro. hay una definición muy sencilla, a mí me gusta mucho, pero a la vez lleva mucha jiribilla, ¿no? Porque implica muchas cosas, pero para poder entenderla, ¿no? Que la inteligencia es la capacidad de adaptación, que aquí sería esta palabra, ¿no? Adaptación, ajá, la capacidad de adaptación que tiene un ser humano al ambiente en el que se desenvuelve, ¿sí? Eso sería, ¿no? A grandes rasgos la inteligencia. Pero si ya nos vamos a ser un poquito más profundos en esta situación de la inteligencia, por decir a partir de esta definición, entonces trataríamos de analizar o definir qué es adaptación. Ajá. Entonces, ahí esa es la palabra clave. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, la inteligencia a grandes rasgos es la capacidad de adaptación que tiene un ser humano para, ahora sí que adaptarse en cualquier medio o en el medio en el que se esté desenvolviendo, si eso es inteligencia a grandes rasgos, entonces, cuando hablamos de una persona que se está adaptando a la escuela, o una persona que se está adaptando al trabajo, o una persona que se está adaptando a una reunión familiar, a una reunión social, etcétera, entonces sí veríamos que la inteligencia ya tiene todos
estos aspectos que mencionas, ¿no? Porque vamos a ponerlo sobre un alumno, que se adapte a la escuela, pues no significa nada más que sea muy bueno en matemáticas, ¿no? O que sea muy bueno en español, sino que tenga un buen promedio en general. Pero hay que entender que este buen promedio en general tampoco implica que va a ser una persona que le va a ir muy bien en la vida. Tiene más herramientas, sí es cierto, pero aquí entra esto que tú decías, ¿no? Puede tener mayor conocimiento, pero el asunto es cómo puede aplicarlo, ¿sí? Una vez que salga de la escuela, por ejemplo, pues cuando se estudia una carrera, pues lo hemos mencionado aquí, ¿no? Hay gente que pues no desempeña su profesión porque una quizá pues no estudió lo que quería, otra que a lo mejor no encontró o no se pudo acomodar en el área que hubiera querido, otra que no tuvo la capacidad para desarrollar esa profesión en el aspecto teórico, llevarlo a la práctica y etcétera, ¿no? Hay un montón de situaciones que pueden hacer que esta persona que terminó una carrera no la lleve a cabo. Pero el punto sería que en un alumno, por ejemplo, el que se esté adaptando a la escuela, pues significa saber cómo llevarse con sus profesores, saber cómo llevarse con sus compañeros del salón, saber que ese profesor no puedo bromear con él porque pues, es muy rígido, muy estricto, saber que con este otro profesor sí puedo bromear sin faltarle al respeto, obviamente, pero podemos bromear porque sé que así, pues, puede a lo mejor aportarme más, ¿no? Porque también hay de todo, ¿no? Entonces, eso sería inteligencia a grandes rasgos, ¿no? Y llevando la inteligencia, digamos, a un nivel neurológico, también la podemos entender en este sentido que conforme nosotros vamos creciendo, pues vamos aprendiendo y vamos adquiriendo experiencias de todo tipo, vamos adquiriendo conocimiento. Entonces, ¿qué va desarrollando esto? Lo que llamamos esquemas mentales, ¿sí? Esos esquemas mentales que son nuestra forma de pensar en base a nuestra experiencia, en base a nuestros conocimientos y en base a la interpretación que nosotros le damos a la vida. Volviendo a este modelo ABC de Albert Ellis, los esquemas mentales o nuestra manera de pensar es la que va a hacer que interpretemos una situación de determinada manera y en base a eso actuemos. Hay gente que puede actuar de manera muy tranquila ante una situación aparentemente estresante y hay otras personas que se pueden poner tan ansiosos, tan nerviosos en el momento que se les termina olvidando todo, etcétera, ¿no? O no saben cómo actuar, no saben qué decir. Esa es la situación, ¿no? De cómo podemos ver la inteligencia. Pero decía, si lo llevamos a nivel neurológico, cada que nosotros aprendemos algo o adquirimos alguna experiencia, hay conexiones neuronales. Y esas conexiones neuronales ya van a estar ahí. No es que lo podamos desaprender y se desconecten las neuronas, porque no hay esa posibilidad, o por lo menos hasta ahorita no se ha comprobado que existe esa posibilidad de manera natural, que nosotros podamos provocar una desconexión de neuronas de manera consciente, porque nosotros lo querramos, no. Obviamente hay desconexión neuronal cuando mueren neuronas por X circunstancia, ¿no? Ya sea por una persona que tuvo un accidente y se golpeó la cabeza y afectó su cerebro, o ingirieron algo, etcétera, o quedaron sin oxígeno, entonces hay muerte neuronal y obviamente pues eso hace que haya desconexiones. Pero entonces, si nosotros tenemos miles millones de conexiones neuronales, significa que tenemos experiencia y aprendizaje, tenemos conocimiento. El punto es cómo lo vamos a utilizar, ¿sí? Y si nos vamos al modelo ABC en terapia, o por lo menos en este tipo de terapia racional emotiva, identificando la B, entendiendo que la B es la interpretación que le damos al acontecimiento a partir de nuestra forma de pensar, ¿sí? De nuestros esquemas mentales, entonces vamos a poder moderar nuestras emociones y nuestra conducta, ¿sí? Un ejemplo, creo que por ahí lo puse en algún podcast cuando hablábamos de emociones, pero ahorita cabría, ¿no? Si yo voy manejando y se me cierra una persona, si yo lo llevo al ámbito emocional, eso pues voy a pensar que casi casi es personal, ¿no? Como si hubiera estado esperándome ahí de miles de automovilistas que se pasan por ahí, pero me estaba esperando a mí, ¿no? Casi, casi, obviamente no es así. Sin embargo, yo puedo reaccionar de esa manera pensando en que se me metió a mí, ¿no? Y yo ya llevo prisa y no sabe manejar y ya estoy pensando en dos, tres groserías, ¿no? Lo alcanzo, me le cierro. Ese tipo de reacción podemos tener. Pero si nosotros en el punto B interpretamos esa situación como una persona que no se fijó, pero pues que ha de llevar prisa o no sabe manejar o lo que sea, que no altere nuestras emociones y nosotros nos enfocamos a lo que nosotros vamos en ese momento, pues yo tengo que llegar a tal lugar o venía escuchando música o venía platicando con una persona, pues lo sigo haciendo, sin interpretar más allá de que, no, ahora me va, va a saber quién soy yo, ¿no? Casi, casi. No, simplemente me mantengo tranquilo pensando en que pues fue una situación que sí puede agarrar de sorpresa, que quizás sí pueda molestar en el momento, pero hasta ahí, no más, y ya que se vaya. Y yo sigo mi vida sin ningún inconveniente. Eso es lo que hay que utilizar, ¿no? La manera en que interpretemos, ¿no? Es que conmigo nadie se mete, ¿no? Es una interpretación, ¿no? Porque esta persona se metió conmigo al cerrarse, ¿no? Se le pudo cerrar a millones, no sé, me escogió a mí, pues ahora le va a tocar a él, ¿no? No, para nada. Entonces, si lo vemos como una situación que no es nada personal, lo interpreto de esa manera, mi vida continua. Y entonces mi comportamiento, mi conducta, mis reacciones emocionales son estables, ¿sí? Porque mi conducta pudo haber sido alcanzarlo, gritarle, insultarlo, darle el sermón, esas son conductas, ¿no? Todas esas conductas se pueden evitar en base a que mi control emocional o mi gestión emocional se mantuvo estable a partir de la interpretación que yo le di a ese hecho. Y aquí pasaríamos al modelo ABCDE. La B
sería pues digamos, esa capacidad que tendremos de cambiar estos esquemas mentales, es decir, darle una nueva interpretación. Si yo soy como la primera persona que interpreta que se metió conmigo y ahora lo alcanzo, entonces en la D vamos a cambiar esa estructura mental para yo pensar de otra manera, ¿verdad? Que es muy real, ¿sí? Es más real que la primera que yo decía que se me metió a mí, ¿verdad? No, en realidad no, simplemente va manejando, se metió, punto, ya, hasta ahí. Y en automático nos lleva a nuevos estados emocionales, como decía, un equilibrio emocional y una forma de reaccionar más adecuada, ¿no? Que sería la E, ¿no? Entonces, de eso se trata la terapia racional emotiva, pero hay que identificar el por qué reaccionamos de cierta manera, por qué pensamos así, y ahí es cuando se vienen las ideas irracionales que Albert Ellis propuso, que eran 11, ¿no? Bueno, son 11, ya después hizo como un recopilar y metió algunas en uno, así, hasta que logró 3 grandes ideas irracionales en general, ¿no? Claro que en ese sentido me gustó, ahorita se me figuró mucho este asunto que se parece o se asemeja a los lapsus que decía Freud, ¿no? Al darte cuenta a partir de cosas que ocurrieron, pero que tú pensaste que habían ocurrido de la nada, y cuando indagas un poquito te das cuenta que en realidad traía un beneficio secundario, ¿no? Eso que hiciste, o sea, por algo lo hiciste, no fue como que aventaras, por ejemplo, la ironía, ¿no? Que la solemos aventar, una ironía al aire, no es porque en realidad seas un ser irónico, ¿no? Tiene más que ver con que fuiste irónico con esa persona porque algo te movía y estabas pues por ahí resentido de algo, por eso lanzaste la ironía. Y es donde te pones a indagar efectivamente, ¿no? Tus propias reacciones y las analizas, ¿no? Por eso lo del dichoso análisis. Y por otro lado, también me regreso un poquito a lo que decías al principio, la cuestión de los esquemas mentales, en donde efectivamente me sonó un poquito al tener las tablas, ¿no? Que es un término más bien del argot como de los actores, ¿no? O del mundo también los comunicadores, que dicen es que esa persona tiene muchas tablas, ¿no? Y se refiere efectivamente a que tiene mucha madurez en respecto a lo que hace. Y en ese sentido, pues efectivamente le volvemos a dar esta primacía o esta importancia al aspecto de la madurez, ¿no? O sea, porque en este rubro de la salud mental, efectivamente, una cosa es el hecho del tema cultural, ¿no? El que seas una persona culturalizada, y la otra es la madurez, ¿no? O sea, que son las dos cosas una de las dos cosas muy importantes, que en el aspecto de la psicología humanista, no sé si lo manejan otras ramas, otros enfoques, se habla mucho de este enfoque biopsicosocial, cultural, espiritual, ¿no? Político, le agregué yo, en el sentido de que tienes que ser una persona que en diferentes rubros te sepas manejar, ¿no? No puedes ser alguien ajeno a tu entorno, alguien ajeno a tus circunstancias, a la política que se ejerce alrededor tuyo, ¿no? Porque tú puedes ser apolítico, pero alrededor tuyo la gente sí tiene ciertas intenciones. Es ahí donde tú también tienes que ser político de alguna manera, porque hasta dejar de hacer cosas ya te posiciona como aquel que dejó de hacer cosas, ¿no? Entonces termina siendo una persona pasiva, ¿no? Por no hacer cosas. Entonces, creo que sí tienes que tener conocimiento de cómo te involucras en tu entorno, en base a cualquier actividad que hagas, la que quieras, ¿no? Y en ese aspecto me parece que ahorita que toqué el tema del enfoque biopsicosocial, cultural, espiritual, madurativo, ya le agregaría político, y otras tantas cosas, me parece que sí, el aspecto también de la madurez biológica es muy importante, ¿no? O sea, no se puede tener un gran debate con una persona, probablemente con un adolescente, a menos que este adolescente, pues efectivamente sea alguien que lea mucho, y suele pasar, efectivamente, te topas con alguien que sí lee mucho y pues de repente sí te sorprende, ¿no? Te sorprenden sus posiciones que te da o que te dice, sus argumentos y demás, te puede llegar a sorprender un joven, ¿no? Pero al final de cuentas, en su defecto también me parece que no es nada más el aspecto madurativo, social, sino que también esto que decíamos, ¿no? El hecho de tener esa empatía, ¿no? Con la gente, socializar y cosas por el estilo, por eso es psicobiología, ¿no? Es biológico, biopsicosocial, ¿no? Y el aspecto, desde luego, del aspecto mental, estar sano, recrearte, hacer actividades sanas, ¿no? Hace rato que mencionabas también que a veces cuando no dormimos, pues nos empezamos a meter al dichoso círculo vicioso, ¿no? El no dormir te repercute en que después tengas más hambre, probablemente vas a comer de más, te vas a sentir gordo, esto te va a hacer sentir mal emocionalmente, entonces vas a tratar mal a las personas a tu alrededor y eso se vuelve ese círculo vicioso donde te lleva a hacer cosas malas. Lo contrario a eso, pues terminaría siendo el círculo virtuoso, ¿no? A partir de que descansaste bien, tuviste un día con más energías, hiciste cosas con más elocuencia, de una manera más genuina y a la gente alrededor le gustaste, entonces tú te sientes bien, la gente se siente bien a tu alrededor y eso ya es el círculo dichoso virtuoso, ¿no? No sé si Ujú. quieras agregar algo más al respecto de esto que comentó, colega. Sí, porque tiene que ver con la primera idea irracional que maneja Albert Ellis. Digamos que esta parte que mencionas, ¿no? De una persona que, de acuerdo a su forma de ser, así como lo mencionaste, ¿no? Descanso, como demás, etcétera, más otros malos hábitos, eso me puede hacer que yo trate mal a los demás, o también permitir que los demás me traten mal. ¿Verdad? Y aquí es donde viene esa parte de la idea irracional, ¿verdad? Que maneja Albert Ellis de las 11, que maneja de forma general, de esa necesidad que tiene, o esa necesidad exagerada o extrema que tiene una persona de ser aprobada, de ser aceptada, de ser amada, ¿verdad? Obviamente, pues, prácticamente por todo su entorno, ¿no? De las personas que le rodean, ¿sí? ¿Por qué se da esta idea irracional? Obviamente porque no lo tuvo desde su infancia. Aquí iríamos a por el psicoanálisis, pero no vamos a entrar a fondo aquí, ¿no? Pero esa es la parte, ¿no? Importante, ¿no?
o por lo menos por las personas significativas para uno, para esa persona, ¿sí? Entonces, el no ser aprobado, pues hay gente que dice, pues, le vale, ¿no? Lo que decíamos hace ratito, no soy monedita de oro y con eso ya me siento más que tranquilo, ¿no? No soy monedita de oro, entonces, pues, si no te caigo, pues no te caigo, ya no hay problema. O hay quien incluso hasta reta, tú tampoco me caes a mí, ¿no? Entonces ya estamos parejos, ¿no? Ya con eso se siente, entre comillas, bien. Hay quien sí efectivamente, pues si no le caigo, pues, ¿qué puedo hacer, no? No me voy a estar desviviendo por esa persona. Y sigue su vida. Sin embargo, hay gente que sí le afecta demasiado y esa idea irracional puede generar tanta inestabilidad emocional en esta persona que busque por sobremanera y por sobre sus propias necesidades el ser aprobado por los demás. Ajá. Y esa exigencia que se empieza a dar, porque obviamente si se conjunta con alguien que es manipulador o chantajista o narcisista, todo eso, y capta eso porque son expertos en captar ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando una persona tiene necesidades, la captan, ¿ah? Porque hasta tienen ahí como un sensor, ¿no? Este tipo de personas. Entonces, captan a esta persona, pues se llamaba. Ajá. Por ahí dicen en el estudio de las psicopatologías que es la relación perfecta, ¿no? Entre el sádico y el masoquista, ¿no? Casi, casi, pues obviamente no. Ajá, nada más se dice de manera irónica, como dirías tú ahorita que tocas el tema del ironismo, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta idea irracional, pues es una meta inalcanzable, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no voy a lograr que todas las personas significativas en mi vida me aprueben. Ajá. Se entendería que si son significativas, pues es por algo, ¿no? Y ese algo tendría que ver con un aspecto afectivo, pero no siempre es así. Vamos a suponer que un maestro o una maestra en la escuela son significativos para mí porque los veo como que saben mucho, sin embargo, a lo mejor su forma de ser no es muy emocional o no es muy afectiva con los alumnos, y yo a fuerzas le quiero caer bien y le llevo la manzanita y sabes que no hay necesidad que me traigas esto, cómetela tú y no me traigas nada más. Uy, ajá, un golpe muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito ser aprobado por esa persona, necesito ser amado o necesito ser aceptado. Lo mismo las personas que tratan de sentirse pertenecientes a un grupo y no lo logran, pues es una frustración tremenda, ¿no? Hay gente que pues busca otro grupo y ya, justo, ajá. Pero hay gente que le afecta demasiado. ¿Por qué? Porque se rige en base a esa idea irracional de tener que ser aceptado, de tener que ser aprobado o incluso amado por esas personas que me rodean o todas esas personas significativas en mi vida, ¿sí? Si no lo logro, que pues obviamente eso es lo que va a suceder porque no es posible, ajá, pues van a sufrir, ¿no? Y en ese sufrimiento es pues donde uno puede trabajar, siempre y cuando obviamente pueda uno estar en contacto con esta persona y poder apoyarla, ¿no? Porque pues, prácticamente es imposible que uno sea simpático para todos, ¿no? O agradable para todos. Volvemos a esto que decías, ¿no? De la monedita de oro, ¿sí? Claro. Bueno, eh, En ese aspecto me recordaste mucho a un tema popular que la gente dice la dichosa herida del abandono, ¿no? O sea, este tipo de personas que efectivamente quisieran pertenecer, pero su capacidad, digamos, socioemocional no les da para encajar en diferentes ámbitos y que a final de cuentas me llama mucho la atención este asunto, ¿no? De la figura significativa, de simbólica o demás, jerárquica, podríamos decir, el querer agradarle a esas figuras, ¿no? Porque al final de cuentas para muchos eso termina siendo también un asunto hasta un motorcito, ¿no? De la vida, de, no le gusté, le voy a demostrar que puedo, ¿no? O sea, exactamente motivante. Y en ese aspecto, pero sí es cierto que hay personas, a mí me han llegado a terapia, que efectivamente tienen hasta una dichosa paranoia, ¿no? En el sentido de que piensan que efectivamente, más allá de que las personas quieren encajar con las personas, a veces hasta se sienten agredidos por las personas alrededor, ¿no? Son las personas que ya escuchan que le están diciendo algo, ¿no? O ven a alguien platicando allá y ya asumen como que, están hablando de mí, ¿no? Y este tipo de personas, pues sí, de repente pareciera mentira, pero no pueden vivir la vida, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque efectivamente consideran que todo el mundo está en contra suya, ¿no? Y es ahí a lo mejor donde yo metería algo que también ya he comentado en otros podcasts, el asunto de el dichoso círculo Walmart, ¿no? O sea, toca solamente lo que está alrededor de ti, a 1 metro de distancia, dale importancia a eso, ¿no? No le des importancia a las cosas que están a 5, a 10, a kilómetros, ¿no? De distancia, no le des importancia, solamente lo que esté cercano a ti. Y se le llama círculo Walmart, o yo lo denominé porque al final de cuentas en las diferentes empresas te hacen notar que solamente debes de atender a la persona que tengas cercana. ¿No te has dado cuenta? Cuando entras a Walmart, a Coppel, a lugares, entras y si estás a 1 metro de distancia te dicen buenos días, bienvenido y cosas así, ¿no? Pero si estás lejano, no, ellos siguen platicando, no te hacen caso, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a estas personas, ¿no? A poner sus límites hacia afuera y sus límites hacia adentro. A qué le hago caso? Y créeme que es un tema muy importante para muchas personas, probablemente no para todos, algunos dirán, eso es bien fácil, ¿no? Pues claro, pero algunas personas no pueden vivir con eso y por eso los psicólogos estamos pues para ayudar a esos que sí se les dificulta efectivamente convivir con su entorno, ¿no? Y que aquí traigo a colación también este tema que mencionaste y que me parece muy importante, el tema de la adaptación, ¿no? O sea, creo que todos los seres humanos nos adaptamos de diferente manera y algunos pudimos haber vivido eso mismo que estoy platicando, de no poder convivir con tu entorno. Probablemente a algunos nos pasó a los 11 años, ¿no? A los 13, a los 12, y a otros definitivamente lo siguen acarreando. Es un problema que han tenido de por vida, ¿no? Porque efectivamente nunca fueron capaces de romper ese problema y nunca encajaron en la sociedad, o encajaron porque lo tenían que hacer, pero en realidad pues por dentro todavía se les hace difícil convivir con su entorno, ¿no? No sé si quieras comentar algo, colega, también ya para ir cerrando, igual sí, si quieres nos hacer algún quedamos. comentario. Sí, no, yo creo que sí, nos quedamos aquí y ya iremos
analizando las demás ideas irracionales, ¿no? Pero nada más con respecto a lo que mencionas de este círculo Wallman, ¿no? También se maneja lo que es el espacio vital, que también lo habíamos platicado en algún podcast, ¿no? Que este espacio vital, pues es importante, por eso se le dice así, ¿no? Vital, porque es vital para esta persona, y poder identificar y saber cómo manejar lo que esté dentro de su espacio vital, ¿sí? Lo que pase por allá, incluso hasta demeritando, ¿no? Es que por allá me están criticando, no pasa nada. Ajá. En realidad no tendría que pasar algo más, ¿no? Pero esa es otra parte de las ideas irracionales, ¿no? Que algo que estén diciendo por allá de mí, verdaderamente en qué pudiera afectarme de forma real, ¿no? Una afección real. Y no la hay, normalmente no la hay, ¿verdad? Pero es esa necesidad que tiene la gente y surge a partir de la dinámica familiar que se dio, ¿no? Porque de repente hay niños que son exageradamente observados, analizados y los papás están sobre ellos todo el tiempo, ¿no? Y a partir de ahí se genera una situación de riesgo en este sentido, ¿no? De pensar que soy el centro de atención, pero no en un buen sentido, sino de que todo lo que haga va a ser observado, ¿no? Por los demás, ¿sí? O en el psicoanálisis diríamos estas figuras totémicas, ¿no? Ese tótem, esa figura pues casi endiosada o esa deidad o esa autoridad que representa tanto para mí que siempre me esté observando y viendo lo que hago y lo que no hago, ¿no? Hay mucho tema ahí para platicar. Y ya nada más para cerrar esta parte de la primera idea irracional que toqué, vamos a suponer que fuera posible lograr ser aceptado y amado por los demás, ¿no? Implicaría un desgaste de energía tremendo, ¿no? Y esto pues haría que esa persona pues caiga en lo que es la enfermedad mental y física, ¿no? Por eso, tan solo desde ahí, ¿no? Imagínate qué cantidad de energía tendríamos que utilizar para que todas las personas nos acepten o nos aprueben o nos amen, ¿no? Pues, ajá, en caso de que esto fuera posible, ¿no? Entonces, todo eso, como mencionas, ¿no? También lo que mencionabas tú con respecto a las ideas que tenemos de las otras personas, o incluso de la paranoia, ¿no? De estas personas que sí creen que todos están en su contra, pues es un desgaste tremendo, ajá, un desgaste mental que pues obviamente lleva a la patología. Pues yo aquí terminaría, colega, mi parte, seguiremos con esto de las ideas irracionales de Albert Ellis para irlas platicando una por una y pues que puedan ayudar, ¿no? Obviamente con esta primera idea irracional, pues así hay forma de trabajar, ¿no? Pero ya lo platicaremos un poquito más adelante. Claro, colega, no, pues agradecerte. Creo que fue hubieron varias temáticas muy interesantes y desde luego, pues quien quiera ver la repetición, pues por ahí en Psicomar Susano en YouTube y en las diferentes redes, ¿verdad? Por ahí ya he estado subiendo, efectivamente me di cuenta que me arriesgué a subir más, o sea, me animé a subir más porque pues la calidad de la imagen ya era mejor y me recordé por qué no hacía ese tipo de cortes en las anteriores transmisiones, pues porque efectivamente se aparecía muy pixeleado y todo eso y eso no me animaba a seguir haciendo cortes, ¿no? Pero creo que a partir de esto ya empecé a hacer los cortes porque al final de cuentas considero que siempre hemos tocado temáticas muy interesantes para la gente que la gente debería de saber y creo que en ese aspecto al día de hoy pues ya me animo a hacer los cortes por la calidad de imagen y sonido, ¿no? En su defecto. Pero bueno, pues agradecerles a todos los que estuvieron viendo la transmisión y desde luego a los que vayan a ver la repetición, recordarles las redes sociales, en mi caso pues son Psicomar Susano en cualquier lado y si por ahí en alguna vez ven esto, pues es efectivamente el Psychological Home, ese es el logotipo de mi asociación y pues nada más el día de hoy ya entré en esta camisa porque aparte ando en un régimen ahí nutricional donde ando bajando de peso porque ya era necesario, ¿no? Pero bueno, Muy entonces, bien. colega, no sé si quieres dar tus redes sociales. Sí, con gusto. Mira, estoy en todas mis redes sociales como Psicología del Alma. Ahorita me vino a la mente esto cuando al principio hablábamos del alma, ¿no? Psicología del Alma en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, ¿cuál otro? En TikTok, ajá, por ahí andamos. También estamos subiendo un poquito de material que yo elaboro y también subo cortes o subo estos videos. Y sí, efectivamente agradecerle a la gente que nos ve, a la gente que nos comparte, a la gente que le da like, que le agrada y lo hace saber o pone sus comentarios. Muchísimas gracias porque obviamente también esto permite que le llegue a más gente y a su vez que nosotros podamos incluso hablar de otros temas que la gente nos pida, ajá, porque también puede ser esa parte importante, ¿no? Este tipo de temas nosotros los hacemos de acuerdo a lo que pensamos que puede ser interesante a la gente, que le puede aportar, que le puede ayudar. Pero si por ahí surgen temas que nos puedan proponer, pues adelante, con todo gusto, ¿no? Si no les sabemos bien, pues nuestro compromiso pues es prepararnos, ¿no? Para poder hablar de ciertas temáticas. Y me pueden contactar directamente por vía WhatsApp al 55 14 93 95 80. Es al teléfono o al WhatsApp que me pueden contactar. Atendemos en línea normalmente. Y pues todo esto, pues aplicarlo, pero ya de manera personal en un proceso psicoterapéutico. Colega, también igualmente agradecido contigo por pues esta oportunidad de poder hacer estos podcasts que son bien interesantes, ¿no? Y que nos ayudan, no nada más a los demás les aportan, sino a mí me aporta lo que tú comentas, me has dicho que también te aporta lo que yo puedo comentar, y pues es una red de retroalimentación, ¿no? Claro, claro, la importancia de socializar cosas, los conocimientos, ¿no? O sea, yo lo decía mucho con mi novia cuando en el pasado iba a verla, yo estaba estudiando otra carrera y me acuerdo mucho que yo llegaba con ella y le platicaba, es que vi esto, me gustó esto, me llamó la atención aquello y demás. Y ahí
refrendas ese conocimiento, lo haces más tuyo, ¿no? Entonces, Ujú. esa es la importancia de socializar, de platicar lo que sabes, ¿no? Y de repente cuando estamos ahí muy encerrados en nuestro mundo, pues no platicamos con nadie, ¿no? Entonces, es de ahí la importancia de socializar nuestros conocimientos, ¿no? Pues bueno, colega, pues agradecerte y nos vemos en la siguiente, así es que esténse atentos porque también ya viene este nuevo programa en donde vamos a platicar de otras cosas, ¿no? Sí, Entonces, pues exacto. por ahí ya lo planeamos, ¿no? Lo Oye, planeamos por por ahí. cierto, Ajá. sí, claro. ¿No? Y por cierto, muchas gracias. Normalmente, tu novia es quien nos sigue normalmente, ¿no? Muchas Claro, claro. gracias. También a Alex21 que por aquí anda y a quienes entren en general, ¿no? Muchas gracias. Colega, un gusto, un placer. Gracias, nos vemos. Buenas Hasta tardes. luego. Nos vemos.